Buen día, mi nombre es Henry Alonso Manrique Gutiérrez, mi tutora la doctora María Fernanda Calzadilla Muñoz, y a continuación voy a presentar el proyecto doctoral de intención investigativa titulado La práctica pedagógica de la educación religiosa escolar, un espacio de formación integral de la persona humana en el contexto del bachillerato colombiano. Contextualización del objeto de estudio. La religión es un derecho humano, una dimensión de la persona, hace parte de la cultura, de la historia, ha sido importante en la sociedad, en la familia, en la escuela y hace parte de la formación integral de la persona. Es un área fundamental y instruye en aspectos axiológicos, antropológicos, sociológicos, espirituales, entre otros. Para contextualizarla podemos decir que hay una caracterización a nivel mundial: Latinoamérica, Colombia, Bogotá, Bosa. Actualmente se ve que hay una secularización, un pluralismo religioso, diversidad de cosmovisiones, un sincretismo, una herencia colonial, una influencia de la religión católica, un auge de confesiones especialmente protestantes evangélicas. Y esto ha llegado hasta nuestro colegio, El Porvenir, donde se presenta una problemática concreta. La percepción que tiene la comunidad educativa sobre la religión no es favorable, no se le da la importancia que tiene. No hay una malla curricular para la asignatura, no hay un plan de estudios, no hay una formación, una capacitación para los docentes. Hay desinterés por la materia, no se cumple lo normativo, hay una desconexión entre contenido y realidad, problemáticas que atañen a la institución. De ahí que nos planteemos en qué medida la práctica pedagógica de la educación religiosa escolar en el bachillerato logra responder a los desafíos de una formación integral de la persona humana en un contexto de diversidad cultural, religiosa y ética. También qué enfoques fundamentales sustenta la enseñanza de la educación religiosa en el nivel bachillerato. ¿Cómo se manifiestan y qué particularidades presentan las prácticas pedagógicas de los docentes de educación religiosa dentro del contexto escolar actual? ¿Y qué características definen a los estudiantes de bachillerato en relación con su aprendizaje en educación religiosa? Como objetivo general es generar una construcción teórica sustantiva de las prácticas pedagógicas de la educación religiosa escolar que integre la formación integral de la persona humana, el diálogo interreligioso y los principios éticos universales para potenciar la convivencia pacífica, la transformación social y el pensamiento crítico en el contexto de diversidad cultural, religiosa y ética del bachillerato colombiano, tomando como referente el Colegio El Porvenir de Bosa, Bogotá. Como objetivos específicos, primero, develar las concepciones antropológicas, epistemológicas y axiológicas que subyacen a las prácticas pedagógicas de los docentes de educación religiosa escolar. Segundo, interpretar las particularidades de esas prácticas en cuanto a su interacción con la dimensión trascendente, la convivencia en el aula y el diálogo interreligioso. Y tercero, comprender los significados que los estudiantes atribuyen a la educación religiosa y su incidencia en la construcción de su proyecto de vida y su desarrollo ético. La pertinencia de la investigación en el doctorado es profundizar teóricamente y epistemológicamente para generar conocimiento. Lo voy a ubicar dentro de la línea de investigación Educación, Etos, Pensamiento y Praxis. Quiero aportar al perfil del egresado de la UPEL, que haya una relevancia social y educativa, y hacer unos aportes originales como compromiso de transformación. Para el Colegio El Porvenir quiero aportar desde lo curricular, desde el plan de estudio, desde el área sociales, llevar propuestas al consejo académico y aportar al manual de convivencia. Quiero que los estudiantes vean la importancia de la religión, que los cuidadores miren las expectativas frente a esta materia, que entre los docentes le busquen la importancia que tiene la asignatura y que en la comunidad se logre transformar el contexto. A nivel exterior, quiero que haya otra mirada de la comunidad educativa, que se aporte a la Dirección Local de Educación, que hayan propuestas a la Secretaría, aportar a las políticas públicas, aportar a la pedagogía, a la sociología, a la antropología, a la filosofía, al currículo, a la cultura en sí. En cuanto al marco teórico referencial o antecedente, se han escogido 2 de tipo nacional y 3 de tipo internacional. La de Angarita 2023, Pineda 2021, Martínez 2019, Fernández 2023 y Jabaloyes 2020.
En ella se presentan elementos sobre cómo deben ser las prácticas pedagógicas en educación religiosa, cómo debe ser la normatividad que debe regir a la educación religiosa, cómo son las interacciones en el aula y las estrategias que favorezcan una enseñanza pertinente y transformadora, cómo la religión debe dialogar con otras ciencias y cómo deben ser las prácticas y las enseñanzas de la educación religiosa en sí. El contexto teórico referencial. Voy a tener como teoría base la teoría crítica de Paulo Freire, con su pedagogía liberadora, donde se le da participación al estudiante, el docente es un orientador, donde se construye saber, donde se busca la emancipación y donde se quiere comprender la realidad del estudiante y su entorno. Como referentes teóricos voy a abordar el de educación, con Freire y Jimeno Sacristán, este último que va a hablar sobre el currículo y sobre la formación democrática que se debe tener en las instituciones. Para el referente de las prácticas pedagógicas voy a tener en cuenta a Vygotsky con su teoría sociocultural, donde se le da la importancia a la interacción social y a los entornos. También los trabajos de Olga Lucía Zuluaga, que es una referente aquí en Colombia sobre prácticas pedagógicas. Además, Díaz Barriga, que va a hablar sobre el currículo y la importancia que tiene en los contextos. Para educación religiosa, los trabajos de Mesa y Tamayo, que han ampliado mucho sobre educación religiosa en los colegios. Y también Leonardo Boff, desde la parte religiosa y ética. Para el referente de bachillerato voy a tener en cuenta el trabajo de Bustamante 2012 y el Ministerio de Educación Nacional. Como bases legales tenemos la Constitución del 91, la Ley 115, el Plan Decenal de Educación, varios decretos, documentos de la ONU y la UNESCO que voy a tener en cuenta para el tema de educación. Para las prácticas pedagógicas, el Ministerio de Educación Nacional, la Ley 115, el Decreto 1290 y las guías 34 y 35 del MEN, así como el COMPES 3662 del 2010. Para el tema de la referente de educación religiosa, los derechos humanos, concordatos, la Constitución del 91, la Ley 133, directivas ministeriales y otros documentos. Y para el referente de bachillerato, lo pertinente al Ministerio de Educación Nacional y lo que él ha publicado. Perspectiva metodológica, naturaleza de la investigación. El enfoque que voy a utilizar es el cualitativo, el paradigma el interpretativo, el método fenomenológico hermenéutico. Y voy a usar 5 fases para el desarrollo del proyecto. Descripción, búsqueda de perspectiva, búsqueda de esencia y estructura, constitución, significados, interpretación del fenómeno. El contexto o escenario donde se va a trabajar es el colegio El Porvenir de Bosa, un colegio caracterizado por ser público, de estratos 1 y 2, con un modelo pedagógico cognitivo social. Los sujetos que voy a investigar van a ser 4 docentes de educación religiosa de bachillerato. Las técnicas que voy a utilizar para la recolección de información va a ser la observación directa no participante y la entrevista semiestructurada. Los instrumentos va a ser la guía de observación y el guión de la entrevista. Las técnicas de interpretación va a ser la categorización, la triangulación y el análisis del discurso. Para los criterios de veracidad y cientificidad voy a tener en cuenta 4 criterios. La credibilidad, que se va a garantizar con los hallazgos que reflejen fidelidad, y voy a usar pues la triangulación para ello. La transferibilidad, que va a ofrecer descripciones claras del contexto para que otros puedan valorar la aplicabilidad de los resultados. La dependencia, que vamos a mantener los procedimientos consistentes y bien documentados, y la confirmabilidad, que los hallazgos se basen en datos y no sesgos del investigador mediante la revisión, y se espera pues hacer un trabajo ético, un trabajo serio, un trabajo riguroso. Se espera que se haga un buen aporte a la educación. A continuación están las actividades y el cronograma que se van a utilizar para este proceso investigativo. Y estas son las referencias que vamos a utilizar para el proyecto de tesis.